Es una fría mañana de julio, cuando dos mundos colisionan. Isabella Montoya, 45 años, patrimonio de 2,1 mil millones de dólares, se encuentra frente al orfanato para una visita benéfica. Pero cuando una niña de 7 años, con ojos oscuros y cabello negro, le toma la mano y susurra, «Prometa que volverá». Isabella siente algo romperse dentro de su corazón de hielo. Esa niña se llama Sofía y tiene la misma mirada de la hija que Isabella perdió hace 8 años. Pero lo que Sofía le dirá antes de que el coche se aleje, cambiará para siempre la vida de ambas. Porque a veces, las promesas más simples esconden los destinos más extraordinarios. El Hogar San José, en el barrio de Palermo, parecía un refugio del pasado, con sus muros de ladrillo rojizo que contrastaban con los edificios modernos que crecían alrededor. Isabella Montoya bajó de su Rolls Royce negro, cada movimiento calculado y perfecto como siempre. Los tacones Manolo Blahnik resonaban en el adoquinado, mientras el chofer la seguía con una caja de regalos costosos que tenían el único propósito de mejorar la imagen pública de su conglomerado tecnológico. A los 45 años, Isabella se había convertido en una máquina de guerra del business internacional. Su rostro frío y determinado aparecía regularmente en las portadas de las revistas económicas. Pero detrás de esa máscara de éxito implacable se escondía un abismo de dolor que ni siquiera sus 2,1 mil millones de dólares lograban llenar. 8 años antes, había perdido a su única hija Lucía en un trágico accidente náutico. La niña tenía solo 6 años cuando la vida se la arrebató, dejándola en un vacío emocional que había transformado en determinación profesional despiadada. La visita al orfanato era solo otra obligación social, media hora programada para distribuir regalos, tomar algunas fotos de marketing e irse. Isabella había perfeccionado el arte de fingir compasión, sonrisas medidas, frases preparadas, gestos estudiados que nunca involucraban realmente su corazón blindado. Hermana Catalina, la directora de aspecto maternal, la recibió con calidez genuina que Isabella correspondió mecánicamente. Mientras atravesaban pasillos llenos de dibujos coloridos y voces infantiles, Isabella sentía crecer la irritación. Esos sonidos le recordaban demasiado lo que había perdido, despertando heridas que había aprendido a mantener bajo control a través del trabajo obsesivo. En el salón común, una veintena de niños de diferentes edades se pusieron de pie para saludarla. Isabella comenzó su actuación habitual. Sonrisa estereotipada, frases de circunstancia, distribución eficiente de los regalos. Cada niño recibía su obsequio, agradecía educadamente y ella pasaba al siguiente sin mirarlos realmente a los ojos. Era un ritual que había perfeccionado en decenas de eventos similares. Pero cuando llegó a Sofía, el mundo se detuvo. La niña tenía 7 años, cabello negro recogido en 2 coletas desordenadas y ojos oscuros de una profundidad inquietante. Estaba sentada apartada, más reservada que los otros, y cuando Isabella le ofreció el regalo, una tableta de última generación en su caja inmaculada, Sofía la miró con una intensidad que la golpeó como un puño físico. En lugar de tomar inmediatamente el regalo, Sofía continuó mirándola fijamente con esos ojos que parecían ver a través de todas sus defensas. Luego dijo algo que nadie se había atrevido jamás a decir a Isabella Montoya. «Usted tiene los ojos tristes como los míos, porque también ha perdido a alguien que amaba». «Mi mamá murió», continuó, «pero según hermana Catalina, cuando amas a alguien de verdad, esa persona nunca se va completamente. Siempre queda en el corazón». Las palabras de la niña alcanzaron un punto que Isabella había mantenido sellado durante 8 años.
Cuando se levantó para continuar, sintió una pequeña mano agarrar la suya con una dulzura desesperada. Sofía la miró directamente a los ojos y le pidió que prometiera que volvería. No para traer más regalos costosos, sino solo para hablar con ella, para compartir historias sobre sueños y estrellas tristes que ambas llevaban dentro. Isabela permaneció en silencio durante largos segundos, sintiendo algo moverse en el pecho que había creído muerto para siempre. Esa niña había visto más allá de la máscara del éxito. Había reconocido un dolor similar al suyo. Sin entender por qué, sin lógica o cálculo, Isabela asintió y susurró una promesa que, por primera vez en 8 años, no era solo una formalidad social. Mientras el coche se alejaba del orfanato, Isabela seguía sintiendo el calor de esa pequeña mano en la suya. Miró por el espejo retrovisor y vio a Sofía parada en la verja, siguiéndola con la mirada hasta que el Rolls Royce desapareció tras la esquina. Por primera vez desde que Lucía había muerto, Isabela se dio cuenta de que quizás su corazón no estaba completamente roto. Quizás había algo que aún podía ser salvado, algo que esa niña misteriosa había despertado con su petición simple y desarmante. 2 semanas después, contra toda lógica empresarial y expectativa personal, Isabela se encontró frente al orfanato sin séquito de asistentes, sin fotógrafos, sin agenda de marketing. Había conducido personalmente su coche por primera vez en años, llevando un simple abrigo de vicuña en lugar del habitual traje de batalla que la hacía parecer más una conquistadora que una mujer. No lograba explicar racionalmente por qué había vuelto. En los últimos días, la imagen de Sofía y sus palabras sobre sueños y estrellas tristes la habían atormentado más que cualquier crisis bursátil. Había intentado concentrarse en adquisiciones, estrategias de expansión, consejos de administración, pero esos ojos oscuros seguían presentándose en su mente, recordándole que existía un mundo más allá de los balances y los contratos. Hermana Catalina la recibió con sorpresa auténtica, los ojos brillando con una comprensión que iba más allá de las palabras. La condujo al pequeño jardín donde Sofía estaba sentada bajo un gran jacarandá, inmersa en la lectura de un libro que parecía demasiado avanzado para su edad. Cuando la niña alzó la vista y vio a Isabela, su rostro se iluminó con una sonrisa tan pura y genuina que Isabela sintió de nuevo ese movimiento extraño en el pecho, como si algo congelado estuviera lentamente descongelándose. Sofía cerró el libro y la miró con esa madurez precoz que Isabela reconocía dolorosamente. Era la misma que había visto en los ojos de Lucía en los últimos meses, antes del accidente, esa sabiduría inquietante que algunos niños desarrollan cuando la vida los obliga a crecer demasiado pronto. Sentadas juntas en el banco de piedra, Sofía comenzó a contar sus historias. No eran cuentos comunes para niños, sino narraciones profundas sobre una niña que por las noches viajaba entre las estrellas para llevar mensajes entre personas que se amaban, pero estaban separadas por la distancia o la muerte. Contaba cómo cada estrella era en realidad un recuerdo de amor que seguía brillando, incluso cuando las personas físicas ya no estaban. Mientras Sofía hablaba, Isabela se encontró por primera vez en 8 años, compartiendo recuerdos de Lucía, sin sentir ese dolor paralizante que la había acompañado durante años. Sofía tenía una manera especial de escuchar, sin juicio o piedad, simplemente acogiendo cada palabra como un regalo precioso. No ofrecía consuelos vacíos o frases hechas, sino que reconocía el dolor y lo aceptaba como parte natural del amor. Las visitas se convirtieron en una cita fija que Isabela protegía celosamente. Cada semana volvía al orfanato, siempre sin previo aviso, siempre sola,
por esos momentos de paz con Sofía. Traía libros en lugar de juguetes costosos y descubría que esperaba con impaciencia esas horas robadas al mundo de los negocios donde podía ser simplemente ella misma. Sofía también estaba cambiando. La niña silenciosa y reservada que Isabela había conocido se estaba volviendo más abierta, más sonriente, más segura de sí misma. Por primera vez en 3 años, desde que había llegado al orfanato, Sofía tenía a alguien que era completamente suyo, alguien que venía a visitarla por el puro placer de su compañía. Hermana Catalina observaba esta transformación recíproca con ojos sabios y corazón agradecido. Veía cómo ambas, la multimillonaria y la huérfana, se estaban salvando lentamente la una a la otra de soledades diferentes, pero igualmente profundas. Isabela estaba reencontrando su humanidad perdida, mientras Sofía estaba descubriendo lo que significaba ser especial para alguien. Un domingo por la tarde, mientras caminaban por el pequeño jardín del orfanato, Sofía recogió una flor de ceibo del césped y se la ofreció a Isabela, con la solemnidad de quien está haciendo un regalo invaluable. En ese gesto simple, Isabela reconoció el eco de miles de pequeños obsequios que Lucía le había hecho durante sus 6 años de vida. Y por primera vez, el recuerdo no le trajo solo dolor, sino también una dulzura cálida que había olvidado que poseía. Era una tarde de septiembre, cuando Isabela decidió compartir con Sofía su tesoro más precioso y doloroso: el álbum fotográfico de Lucía, que no abría desde hacía 8 años. Se habían apartado en la pequeña oficina de hermana Catalina, donde Isabela abrió con manos temblorosas la primera página, revelando una fotografía de Lucía a los 5 años, riéndose en un columpio. Sofía observó la foto con la concentración de quien comprende encontrarse frente a algo sagrado. Mientras Isabela pasaba las páginas contando por primera vez en 8 años los recuerdos felices, Sofía escuchaba con esa capacidad única suya de acoger tanto la alegría como la tristeza sin tratar de cambiarlas. Fue en ese momento que hermana Catalina tocó la puerta, pidiendo hablar privadamente con Isabela. Sofía fue a jugar mientras las dos mujeres se quedaron solas. Lo que hermana Catalina reveló lo cambió todo. Sofía no estaba allí por casualidad. Su madre, Elena Vargas, había trabajado como ingeniera de software en el centro de datos de la empresa tecnológica de Isabela. Había muerto 3 años antes en un incendio eléctrico, un accidente que los directivos habían gestionado sin informar jamás a Isabela. La empresa había pagado una indemnización y se había ocupado de los gastos funerarios, pero el padre de Sofía no había logrado gestionar el dolor y había desaparecido, abandonando a su hija, que había terminado en el hogar. Sofía era huérfana a causa de lo que había pasado en las instalaciones de Isabela. Isabela sintió el mundo derrumbarse. La niña que había aprendido a amar era huérfana por su culpa. Su empresa había destruido la familia de Sofía. El sentimiento de culpa explotó en su pecho como una hemorragia interna. Hermana Catalina explicó que inicialmente no sabía quién era Isabela, y cuando lo entendió, había visto la transformación milagrosa en ambas y no había querido destruir algo tan hermoso con la verdad brutal del pasado. Isabela recogió el bolso y el álbum con movimientos mecánicos. ¿Cómo podía mirar a Sofía a los ojos, sabiendo que era responsable de su dolor? Ya huía cuando hermana Catalina le dijo que Sofía la esperaba en el jardín con una sorpresa. Lo que no vio fue a Sofía corriendo hacia la verja, sosteniendo un dibujo: 2 estrellas que brillaban juntas en el cielo nocturno con la inscripción: «Gracias por enseñarme que no estoy sola». Sofía se quedó en la verja durante horas sin entender por qué su Isabela había huido. 3 meses pasaron sin que Isabela volviera al orfanato. Se lanzó a los negocios con ferocidad renovada,
adquiriendo empresas y viajando por 4 continentes para olvidar. Pero cada noche, el penthouse de 800 metros cuadrados le parecía un mausoleo vacío. Siempre había vivido sola, pero ahora que había probado el calor de esa pequeña mano, la soledad se había vuelto tortura. Sus asistentes notaron el cambio. Isabella siempre había sido fría, pero ahora se había vuelto despiadadamente cruel. Despidió a 3 directivos en una semana, canceló la campaña de verano y rechazó todo evento social. Una noche de enero, mientras trabajaba hasta las 2 de la madrugada, su secretario llamó con expresión preocupada. Hermana Catalina había llamado desde el hospital italiano. Sofía había sido ingresada de urgencia por una grave crisis asmática provocada por estrés emocional. La niña seguía preguntando por Isabella. Isabella sintió el mundo derrumbarse de nuevo. En 20 minutos estaba en el hospital. Hermana Catalina la esperaba. Sofía había tenido la crisis 3 días antes, pero se había negado a que llamaran a Isabella, creyendo que había hecho algo malo. En la habitación del hospital, Sofía parecía frágil en la cama blanca, rodeada de máquinas. Incluso dormida, sostenía fuerte un papelito, el dibujo de 2 figuras tomadas de la mano bajo las estrellas con la inscripción «Te espero siempre, Sofía». Las lágrimas contenidas durante 3 meses explotaron. Isabella se sentó junto a la cama susurrando disculpas infinitas. Sofía abrió los ojos y sonrió débilmente, diciendo que sabía que volvería porque las estrellas se lo habían susurrado. Cuando Isabella comenzó a explicarle la verdad sobre la muerte de su madre, Sofía la interrumpió suavemente. Hermana Catalina ya se lo había explicado, pero con una sabiduría que iba más allá de sus 7 años, Sofía dijo que su mamá le había enseñado que a veces las cosas malas deben pasar para que después puedan ocurrir cosas maravillosas. Si su madre no hubiera muerto, Sofía nunca habría conocido a Isabella. Con voz trémula pero determinada, Isabella le preguntó a Sofía si quería venir a casa con ella como su hija. Sofía sonrió y susurró que siempre había sabido que ese día llegaría. Los 6 meses siguientes fueron los más transformadores en la vida de ambas. Los trámites para la adopción requirieron abogados, asistentes sociales y evaluaciones psicológicas, pero Isabella enfrentó cada obstáculo con la determinación con que había construido su imperio. Transformó el penthouse para recibir a Sofía, pero descubrió que la niña prefería los espacios íntimos. Sofía eligió la habitación de huéspedes junto a la de Isabella para estar segura de que no era solo un sueño. Isabella tuvo que reaprender todo desde cero. Cómo preparar el desayuno para una niña, ayudarla con las tareas, gestionar berrinches y miedos nocturnos. Pero sobre todo, aprendió a ver el mundo a través de los ojos de Sofía, que encontraba magia en los detalles más simples. Sofía transformó la existencia de Isabella de maneras impredecibles. El penthouse se llenó de risas, dibujos pegados en la nevera, libros esparcidos en los sofás de diseño. Isabella descubrió la alegría de cocinar galletitas los fines de semana, de dormirse durante las películas de animación, de encontrar paz en el ritual del cuento de buenas noches. En la empresa, Isabella creó la Fundación Elena Vargas, invirtiendo 100 millones en investigación sobre seguridad industrial y apoyo a las familias de los empleados. Revolucionó los protocolos, contrató expertos mundiales e instituyó un fondo para los hijos de empleados que hubieran perdido a sus padres en el trabajo. Sofía enseñó a Isabella que el éxito sin amor era vacío, que la riqueza sin generosidad era estéril, que el poder sin compasión era destructivo. Una noche de primavera,
en la terraza mirando las estrellas, Sofía compartió una reflexión que Isabela llevó para siempre en el corazón. Pensaba que su mamá, Elena, estaría contenta allá arriba, porque su muerte había terminado salvando a 2 corazones rotos. Sofía explicó que había aprendido la lección más importante. Cuando amas a alguien de verdad, esa persona sigue viviendo en cada gesto de amor que haces. Ahora tenía 2 ángeles protectores, su mamá Elena y Lucía, que había enviado a Isabela para encontrarla. La adopción se concluyó en el aniversario de su primer encuentro, el mismo día del cumpleaños de Lucía. Ambas lo interpretaron como un regalo del cielo. Esa noche, por primera vez en 9 años, Isabela encendió una vela para Lucía, no para llorar, sino para celebrar el amor que había traído a Sofía a su vida, como un puente entre un pasado doloroso y un futuro lleno de esperanza. 2 años después de la adopción oficial, Isabela y Sofía se habían convertido en una familia en el sentido más profundo de la palabra, y su vínculo había generado ondas de cambio que se extendían mucho más allá de su vida privada. Volvían regularmente al Hogar San José, pero ahora no como benefactora y huérfana, sino como madre e hija que querían compartir su fortuna con otros niños esperando amor. Isabela había transformado el orfanato en uno de los centros de acogida más modernos de Sudamérica, dedicando tiempo personal para crear programas innovadores. Había instituido cursos de preparación para padres adoptivos, un centro psicológico especializado en traumas infantiles y, sobre todo, un programa que ayudaba a las familias a navegar la compleja burocracia del sistema. Sofía se había convertido en la embajadora no oficial del orfanato, una niña de 9 años que encantaba a todos. Había mantenido esa capacidad especial de ver más allá de las apariencias y reconocer los corazones heridos, ayudando a otros niños a creer que también para ellos llegaría alguien que los amaría incondicionalmente. Un domingo de primavera, durante la fiesta anual del orfanato, un evento esperado por todo Buenos Aires, Sofía tomó la mano de Isabela y la guió hacia una niña en un rincón. Se llamaba Camila, tenía 5 años, ojos oscuros enormes y una expresión que Sofía reconoció inmediatamente. El mismo cierre defensivo que había tenido ella antes de la llegada de Isabela. Susurró que Camila necesitaba a alguien que le contara sobre las estrellas y le enseñara que estar sola no significa estar abandonada para siempre. Isabela se arrodilló frente a Camila, viendo en ella el eco de la niña que había sido Sofía 2 años antes. La pequeña la miró con desconfianza, pero cuando Isabela le contó cómo había conocido a Sofía y cómo una promesa cumplida había cambiado todo, se dio cuenta de que el círculo se estaba cerrando de manera perfecta. Sofía le había enseñado que el amor verdadero no termina nunca, sino que se transforma y encuentra nuevas maneras de crecer. Atravesando Buenos Aires iluminado por las farolas, Sofía hizo una observación que quedó grabada en el corazón de Isabela para siempre. Las promesas cumplidas, dijo, son como semillas plantadas en el terreno del amor. Cuando germinan, crecen árboles grandes que dan sombra también a otras personas que necesitan refugio. Isabela miró a Sofía, la niña que la había transformado en una persona capaz de amar de nuevo. Sofía le había enseñado que el amor es la única riqueza que se multiplica cuando la compartes y que cada corazón roto puede volverse más fuerte si acepta ser reparado por manos amorosas. Al día siguiente, Isabela anunció la creación de la Fundación Lucía y Elena,
una organización global dedicada a facilitar la adopción y apoyar a niños sin hogar. Mientras acostaba a Sofía y le leía el último cuento, se dio cuenta de que ya había recibido el regalo más precioso: una segunda oportunidad de ser madre y la certeza de que el amor verdadero no muere nunca, solo se transforma en algo aún más hermoso. Lucía y Elena estaban sonriendo, orgullosas de la familia que habían logrado crear a través del dolor, transformado en promesas cumplidas para todos los niños que aún esperaban a alguien que realmente volviera. ¿Te ha tocado el corazón esta historia de promesas cumplidas y amor encontrado? ¿Te ha hecho reflexionar que cada niño merece una familia y que las promesas más simples pueden cambiar el mundo? Dale like y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios, ¿has hecho alguna vez una promesa que cambió tu vida? ¿Crees en el destino que une a las personas correctas en el momento justo? ¿Piensas que el amor puede realmente sanar cualquier herida? Suscríbete al canal para más historias sobre el milagro de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Like, comenta, comparte, porque cada historia nos recuerda que nunca estamos demasiado rotos para ser reparados, que el amor se multiplica cuando lo compartimos y que a veces una pequeña mano puede salvar un corazón que creía estar perdido para siempre.